Hola, ¿qué tal? Yo soy Josué Robles y esto es Creo que es importante. Bienvenidos al episodio número 9, en el que voy a hablar un poco sobre cerrar los ciclos y un poco sobre sentido común otra vez. Antes de empezar, quiero dar gracias a las personas que me siguen en Instagram y que le dan like a las publicaciones, pero por encima de eso, a las personas que escuchan los temas del podcast. Porque, ¿qué pasa? Yo no me dedico a la página de Instagram. Yo no me dedico a tener seguidores en Instagram ni a jugar a ser influencer. Yo me dedico a hacer contenido de audio por ahora, próximamente quizás audiovisual, y me dedico a tratar de crear un vínculo y una relación entre los oyentes y yo y lo que digo, y tratar de generar algún tipo de sensaciones, incluso reflexiones o hasta algún cambio positivo en las personas. Y eso no se hace a través de likes, sino a través de que la gente escuche el podcast. Así que si lo estás escuchando, te lo agradezco. Te invito a que me sigas en @creo que importa. Te invito a que comentes si lo escuchas en YouTube, si algún tema te llama la atención, si algo que he dicho te llama la atención o no estás de acuerdo, te invito a que lo comentes también y podamos debatir sanamente, crecer y conversar. Otra cosa que quería decir antes de comenzar con el podcast es que el próximo episodio lógicamente es el número 10 y quiero hacer algo especial. Por eso los invito a que me reten a hablar de cualquier tema o de cualquier cosa. Con el hashtag o numeral te reto que hables de. Pueden hacerlo en los comentarios de YouTube o en cualquier post del Instagram, @creo que importa, lo repito. Pones numeral te reto que hables de y me dicen de qué quieren que hable. Yo probablemente lo que estoy pensando es retarme, por ejemplo, hablar 30 segundos del tema que ustedes me digan. Entonces me voy a dar 30 segundos sin preparación para opinar o hablar de cualquier tema que ustedes me reten. Es una de las cosas que quiero hacer para el episodio número 10, además de conversar un poco, cosas que debía haber dicho en los primeros episodios o si no en el primer episodio, como por qué el podcast, por qué estos temas serios y otras cosillas más que quiero aclarar y conversar un poco sobre el podcast. Así que creo que es importante que comencemos. Antes de empezar con el tema, quiero retomar algo que hablé en el episodio 2 y es el sentido común. Esta semana dejaron salir a los niños acá en España por el tema de la cuarentena para que pudieran esparcirse. Y yo entiendo que los niños no puedan manejar el tema del cambio de su rutina y que estén tanto tiempo encerrados en casa y a lo mejor no entiendan la trascendencia de todo el tema del coronavirus y la cuarentena. Pero no puedo entender cómo los adultos y las personas de mi edad, las personas mayores y las personas que se supone que tienen que tener un poco más de sentido común y conciencia sobre el bien común para que sea taxante y redundante, ¿cómo es posible que estas personas sean incapaces de mantener la distancia y de que si van a salir para que los niños tomen su esparcimiento, tomen aire, lleven sol y se sientan un poco mejor los niños y se alivien, cómo es posible que no pueden tener la responsabilidad de que se cumplan las mínimas medidas para evitar volver a contagiar o repuntar en la curva de contagios? O sea, de verdad no puedo entender cómo es que hay que llamarle la atención a las personas de tal manera que no puedan entender que después de 40 días de encierro no pueden salir a la calle como si nada. ¿Qué le cuesta a las personas coger un poco de sentido común y llevar esta situación de manera paulatina, poco a poco? Ya me imagino el 2 de mayo cuando digan que la gente puede salir a hacer deporte, todos los, entre comillas, runners, corriendo por la calle, los parques llenos. Yo de verdad espero y aspiro que no tener razón y que la gente se comporte y mantenga unas medidas mínimas para que esto no vuelva a empeorar y podamos salir de la cuarentena lo antes posible, porque no hacemos nada con desesperarnos y salir 2 semanas antes de tiempo para que dentro de 3 semanas tengamos que volver a encerrarnos 40 días más. Yo de verdad no lo entiendo. Y por eso hago un llamado al sentido común. Pero bueno, para eso tienen el episodio 2 en el que hablo un poco más de eso y hasta aquí voy a dejar este regaño para que por favor
le digan a su gente que tomen las medidas mínimas y la precaución, porque ya estoy cansado de estar encerrado en la casa obligatoriamente. Y quiero que tengamos la libertad que necesitamos y para eso tenemos que comportarnos, muchachos. Eso es todo por ahora en este tema. Y ahora sí voy a empezar a hablar un poco sobre cerrar los ciclos. Ya me comí 3 minutos en el regaño, así que voy a abordarlo de la manera más breve, precisa y concisa posible. Y lo haré empezando hablando un poco sobre a qué me refiero con este tema de cerrar ciclos. Bueno, para mí los ciclos son esos procesos en los que estamos todos en nuestro día a día, porque somos seres vivos. Y los seres vivos crecen y se desarrollan todo el tiempo. Nosotros estamos en ciclos de desarrollo todo el tiempo. Estamos tratando de crecer en muchos ámbitos de la vida y estamos tratando de quizás ser mejores o quizás de cambiar aspectos negativos en nuestra vida, de aprender cosas nuevas y todo eso son ciclos. Yo en este caso quiero hablar directamente de los ciclos sociales, desde el punto de vista social. ¿Y por qué creo que cerrar ciclos sociales es importante? Lo primero que quiero aclarar es que no me refiero a cortar relaciones sociales, sino a más bien evolucionar en las relaciones sociales. A eso me refiero yo con cerrar ciclos. Creo que es más bien superar etapas. Como no soy un experto en sociología ni en psicología, voy a hablar desde la base de lo que sé y lo que manejo y mi experiencia personal. ¿Qué pasa? Que yo veo el tema de cerrar ciclos y de evolucionar en las relaciones sociales como dos caras de una misma moneda. Hay veces en las que ocurren cosas que nos hieren, en las que alguien hace algo que nos hiere. Y hay veces en las que cometemos errores y herimos a las demás personas. Y creo que es un aspecto importante a la hora de cerrar ciclos sociales que estemos de alguna manera limpios, que estemos en paz con las personas. ¿Y cuáles son las dos caras de la moneda para mí de estar en paz con las personas? Bueno, una la puse en la frase que publiqué ayer en el Instagram, @creoqueimporta, en el cual voy a estar publicando semanalmente algunas frases de mis aprendizajes que anoto en mi cuadernito. Yo todos los días trato de sacar un aprendizaje del día en mi cuaderno. Lo anoto y lo guardo para quizás más adelante releerlo y aprender algo un poco más o profundizar más en esas cosas. Y quizás también es una forma de obligarme a estar más consciente de lo que hago al día. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que la frase dice lo siguiente: está bien pedir perdón por un error del pasado, incluso si ya prescribió. No importa en qué momento te des cuenta de que heriste a alguien en algún momento de la vida. Creo que es bueno, no solo para esa persona, sino para ti mismo, pedir perdón por eso y decir, oye, te lastimé, hice algo malo, te dije esto, te hice esto y de verdad lo siento. ¿Por qué? Porque pedir perdón no solo libera a la persona que pide perdón, sino que le da la oportunidad a la persona que fue herida de perdonar y de liberarse también de esa carga. Porque ahí está la otra cara de la moneda, que yo la resumo de la siguiente forma: no te lo tomes personal. A veces las personas no se dan cuenta que te están hiriendo. Y si, claro, es muy difícil siempre recordar eso y no tomarse personal las ofensas. Me pasa mucho, yo suelo guardar muchas cosas en mi mente, suelo recordar muchas cosas que me han pasado y que quizás tardo un poco más en superar, pero últimamente he tratado de recordar esta frase y de no tomarme personal las ofensas de las personas por eso mismo, porque a lo mejor a veces no lo saben y no es por defender a las demás personas, sino es como una forma de eh, liberarme de esa carga a mí mismo, de no lidiar con el hecho de esta persona me hirió, esta persona me hizo esto adrede y siento que fue un error y para mí por lo menos es más fácil perdonar porque quizás le libero un poco de su responsabilidad. ¿Qué pasa? Bueno, esa persona ya tendrá su proceso propio, pero a mí lo que más me importa principalmente es mi propia salud y la salud de los que están a mi alrededor. Porque si tú eres una persona que guarda rencor todo el tiempo, lógicamente es muy difícil que tú no esparzas y no transmitas ese rencor a tus personas cercanas. Creo que es
básico y fundamental. Entonces, para mí cerrar ciclos es eso, es poder superar cosas que han pasado, poder superar etapas, cerrarlas, aunque los ciclos no se cierran por completo, siempre va a quedar el recuerdo, siempre va a quedar la historia y siempre va a quedar incluso el aprendizaje de las cosas del pasado. Pero creo que es importante cerrar los ciclos de manera sana. Y para eso, para mí, es fundamental el perdón. Tanto perdonar como pedir perdón. Al tú reconocer que cometiste un error y que la persona se dé cuenta de que al menos aprendiste una lección, eso te ayuda a crecer a ti y ayuda a la persona a sanar también. A lo mejor, como he mencionado antes, hay gente que hiere sin saberlo. Y nunca es tarde para darte cuenta que hiciste un daño y tratar de enmendarlo. Aunque sea diciendo, hey, te lastimé, lo sé y lo siento. Creo que es importante que cerremos ciclos, muchachos. Que cerremos ciclos y podamos seguir adelante. Y reitero, cerrar ciclos no es cortar relaciones. No es tanto cortar relaciones, sino evolucionar en las relaciones. Por supuesto que todo tiene una excepción y hay relaciones que es mejor y vale la pena no continuarlas por ser muy negativas, porque las personas se hacen daño más de la cuenta o porque hay algún tema de peligrosidad o toxicidad muy exagerado. Pero siempre es bueno tratar de evolucionar en todo aspecto. Si escuchaste hasta aquí, te doy las gracias por llegar tan lejos. Te invito a que te suscribas si lo escuchas por YouTube, a que me sigas en Instagram como creo que importa y si me escuchas por Spotify, le des me gusta al podcast, le des seguir y lo sigas disfrutando. Muchas gracias y que tengas una buena semana.